Desde la semana pasada, el Senado tiene a estudio un nuevo proyecto de Cabildo Abierto que busca atacar el problema del sobreendeudamiento de las personas físicas, en especial en los sectores más vulnerables de la población. La iniciativa es prioritaria para los liderados por Guido Manini Ríos, pero genera reparos en los otros miembros de la coalición de gobierno. Este tema provoca polémica desde el año 2020, cuando Cabildo dio a conocer una primera versión de su proyecto. El lunes 15, el lunes de la semana pasada, ese partido presentó un nuevo texto, pero además advirtió que si no hay acuerdo en esta materia, saldrá a recolectar firmas para que su iniciativa sea votada en un plebiscito de reforma constitucional. En términos generales, el proyecto crea un proceso de reestructura de los créditos tomados por personas de bajos recursos que no pueden pagarlos. Se prevé una primera etapa de conciliación con los acreedores en vía administrativa y si en esa instancia no se logra un acuerdo, queda abierta la vía para un proceso judicial. Otra de las innovaciones es el artículo que fija topes máximos a los intereses que pueden cobrar los acreedores, que quedan vinculados, a su vez, a los intereses que el Estado asume cuando toma créditos o emite deuda. Ya conversamos algunos de los detalles de ese texto la semana pasada, hicimos una entrevista con el senador Guillermo Domenech de Cabildo Abierto. Hoy les proponemos un enfoque diferente. Vamos a analizarlo con el economista Pablo Rosselli, socio en la consultora Exante, que realizó un trabajo especial en este asunto. ¿Qué efecto puede tener este proyecto en el mercado de crédito? ¿Es una solución efectiva al problema de sobreendeudamiento de personas físicas? Bueno, por ahí iremos, entre otros puntos. Pablo, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto estar hoy acá en el estudio. Sí, otra vez cara a cara. Cada tanto nos encontramos con la gente de Exante. Está bueno. No solo es el teléfono lo que nos comunica. Bueno, pero empecemos. Para situar a los oyentes, si te parece bien, comenzamos comentando brevemente qué establece este proyecto de ley de Cabildo Abierto, sin perjuicio de que después iremos punto a punto analizando en detalle lo más importante, ¿no? Bien, ya tú ponías varios de los temas, ¿no? El asunto central es que el proyecto propone un mecanismo de reestructuración de las deudas de las personas físicas que tiene alguna analogía con los mecanismos concursales para las empresas. Cuando las empresas tienen dificultades para pagar sus deudas, se pueden acoger a lo que establece la ley de concursos. Esencialmente la empresa se presenta a un concurso. También pueden los acreedores presentar a la empresa a un concurso. Eso tiene como consecuencia que se detienen los procesos de recuperación de crédito, se detienen las ejecuciones. La empresa tiene que presentar una propuesta de reducción de la deuda, de reducción de los intereses, de ajuste de los plazos. Tiene que presentar la propuesta que entienda necesaria. Si los acreedores aprueban, se procede a la reestructura y esa reestructura es obligatoria para las partes. Si no aprueban los acreedores, se liquida la empresa y la empresa, eso quiere decir que la empresa se vende al mejor postor entera o se vende en partes. Sí, Cabildo Abierto dice, existe un mecanismo para deudas de empresas, no existe para personas, ¿no? Entonces... Este proyecto, digamos, tiene un mecanismo de inspiración similar, pero con algunas diferencias fundamentales, digamos, ¿no? En este proyecto, un deudor que no puede pagar sus deudas se presenta ante la Unidad de Defensa del Consumidor pidiendo una conciliación. Si no hay acuerdo entre las partes, se inicia un proceso judicial que tiene dos partes. El proceso judicial comienza con lo que se llama el intento de una reestructuración acordada por las partes, una reestructuración que ocurre a propuesta del juez, pero si no hay acuerdo se pasa a una reestructuración forzosa de la deuda, donde es a decisión exclusiva del juez lo que se estipula. Este mecanismo tiene diferencias importantes con lo que es la ley de concursos. En la ley de concursos siempre se requiere el acuerdo de acreedores. Acá después vamos a ver que eso no es así. En la ley de concurso hay clases de acreedores, es decir, están por un lado los acreedores que tienen garantías reales, típicamente las hipotecas. Los acreedores de esa clase tienen que estar de acuerdo entre sí. Si no están de acuerdo pueden ejecutar sus garantías, y están los acreedores
que no tienen garantías reales y hay algunos otros tipos de acreedores. En este proyecto de Cabildo Abierto no hay acuerdo de acreedores. Un tema más de la ley de concursos es que si no hay acuerdo, la empresa entra en liquidación, se vende al mejor postor y también se ejecutan las garantías que personalmente hayan librado los accionistas si es que libraron garantías. El proyecto de mayo, este mecanismo está presente desde el proyecto de 2020, pero en el proyecto de mayo aparecen dos innovaciones. Sí, aparte de lo que es el procedimiento de reestructura de deudas, el texto incluye otras cuestiones, ¿no? Sí, dentro del proceso de reestructura incorpora el concepto de deuda justa, que después lo comentamos mejor, pero es un concepto que determina el valor máximo a pagar por parte del deudor, y por otro lado se introducen topes muy severos a las tasas de interés. Veamos también la exposición de motivos del proyecto de ley. Allí se plantean varios asuntos sobre endeudamiento, tasas de interés altas. Sí, a mí me parece importante reparar en eso porque buena parte de estas discusiones es que este tipo de proyectos puede afectar el crédito, pero trasunta en la exposición de motivos una visión negativa sobre el crédito mismo. Entonces es como un diálogo de sordos, ¿no? Este proyecto va a afectar el crédito y aunque el proyecto no lo dice de modo explícito, digamos, es bastante evidente que hay una preferencia porque haya poco crédito, digamos, si puestos a elegir, digamos, ¿no? A ver, hay una visión negativa del funcionamiento del mercado de crédito, pero como decía, hay una visión negativa del crédito. Uno repasa el proyecto y se encuentra con frases, y esta la voy a leer textual: han proliferado en Uruguay empresas financieras que ofrecen préstamos con facilidades de acceso, tarjetas de créditos que se brindan a personas que figuran en el clearing, tendientes a incentivar el consumo a través del financiamiento. Y cuando uno sigue leyendo, uno encuentra que las empresas financieras inducen a las personas a tomar crédito para consumir. Ahí subyace una connotación negativa. Subyace probablemente que las personas se endeudan para consumir cosas relativamente prescindibles, digamos, no por necesidad. Se menciona como problemático el crecimiento fuerte del crédito a un costo excesivo. El crecimiento del crédito y su alto costo es considerado factor que conduce al sobreendeudamiento. Y en términos generales se concluye, digamos, de la lectura de esta exposición de motivos que la expansión del crédito es contraria al bienestar del consumidor, ¿no? Después el proyecto, después de ese diagnóstico, digamos, un diagnóstico en el cual me parece importante marcar, no hay ninguna cifra que permita objetivar y cuantificar estos problemas, digamos, aunque han trascendido algunas que luego podemos comentar. Los objetivos del proyecto: prevención del estado de insolvencia, permitir la salida de un estado de insolvencia de las personas, que las personas retornen al mercado de consumo, revertir una especie de muerte civil, le llama el proyecto entre comillas, porque las personas que están en el clearing no pueden alquilar, no pueden encontrar trabajo. Eso es lo que alega el proyecto. Después comentaremos, digamos, cuánta conexión hay entre estos objetivos y lo que dispone el proyecto, pero una cosa es bastante clara, como decía recién, ¿no? En el proyecto está implícito, pero es muy visible que si como consecuencia de este proyecto hay menos crédito en la economía, es algo que no estaría mal, sería un precio a pagar. Me da la impresión de la lectura de esa exposición de motivos. Antes de internarnos en los detalles del proyecto, creo que conviene repasar algunas cifras clave. Tú decías hace unos minutos que en la exposición de motivos no hay tanto dato. Bueno, a ver, ¿a cuánto asciende el endeudamiento de las familias? ¿Cuántas personas están en el clearing? ¿Cuánto figuran en los registros de riesgo del Banco Central? Bueno, y también de paso vamos a explicar en qué consiste ese registro del Banco Central. Bien, ahí a ver, en Uruguay el endeudamiento total de las familias son más o menos unos 9.700 millones de dólares. De esos 9.700 millones hay 3.400 que son créditos hipotecarios y hay 6.300 que son créditos al consumo, esto es, saldos de tarjetas de crédito, préstamos personales, órdenes de compra. En los préstamos personales incluimos préstamos para la compra de automóvil, digamos, que es el préstamo más grande, digamos, que uno puede encontrar, o incluimos préstamos para refacciones si no están con garantía hipotecaria. De esos 6.300 millones, 4.400 son concedidos por los bancos y unos 1.900 millones
por financieras no bancarias. ¿Y cómo viene evolucionando el endeudamiento? Bueno, a ver, ese es un punto importante. Cuando uno mira el crecimiento 2018-2021, el crédito a las familias creció de un ritmo muy moderado, 1% anual en términos reales. Cuando miramos las cifras de 2022, tuvimos un crecimiento más importante, del orden del 6% en términos reales, pero un crecimiento normal, digamos, ¿no? Sí, tú decís que es un crecimiento 6%. En un año, fue un año de fuerte crecimiento, pero veníamos de varios años de un crecimiento muy pequeño, digamos. Bueno, ¿y esos niveles de endeudamiento que manejabas recién, son altos? A ver, si miramos lo que es el crédito hipotecario y lo comparamos, hacemos una comparación internacional, el crédito hipotecario en Uruguay es muy bajo, digamos, es francamente muy bajo. El crédito no hipotecario, el resto del crédito a las familias, en una comparación internacional o regional, diríamos que no es ni alto ni bajo, está en torno de 9% del PBI, ha estado bastante estable en esos niveles desde hace unos cuantos años. A nivel agregado, y subrayo agregado, no tenemos un crecimiento desmedido del crédito, no hay un crecimiento desmedido del crédito, tampoco hay un nivel alto de endeudamiento. Y esa es una conclusión importante, porque el crédito es fundamental para el buen funcionamiento de la economía, y en Uruguay no tenemos un exceso de endeudamiento de las familias. Pero eso en la consideración global, digamos. Global. Y en el segmento hipotecario tenemos muy poco crédito, y eso limita el acceso a la propiedad de la vivienda. En particular en el hipotecario estamos demasiado bajo, digamos. Muy bajo crédito. Bien. Lo que sí es cierto es que estas son cifras agregadas, y detrás de ese número total es muy importante entender si hay muchas familias, si ese crédito está repartido entre muchas familias o pocas familias, porque si estuviera repartido entre pocas familias, individualmente las familias estarían endeudadas. A ver, hoy no tenemos información robusta sobre ese asunto. ¿Cuántas personas están detrás de este endeudamiento y qué tan repartido está ese endeudamiento? Pero sí tenemos algunas informaciones. La del clearing, ¿no? La del Banco Central. Clearing, central de riesgo, que nos dice algunas cosas, pero solo algunas cosas, que tienen que ver con la capacidad o incapacidad de pago de esos endeudamientos. Veamos esa información. En el clearing, digamos, que es un registro de la empresa de Equifax, hay información de casi todas las personas adultas en Uruguay, de 2,7 millones de personas más o menos. Eso es información que la empresa ha hecho pública. Y hay 1 millón de personas que figuran en el registro con algún incumplimiento en los últimos 10 años. Algún incumplimiento, subrayo eso, porque pueden ser incumplimientos más lejanos o más cercanos en el tiempo, y pueden ser de créditos, de créditos con empresas financieras, bancarias o no bancarias, pero también de deudas comerciales, típicamente con empresas de servicios públicos o con empresas de servicios privados. Y en la central de riesgos del Banco Central, que es un registro que se elabora a partir de lo que reportan las empresas bancarias y financieras no bancarias, ahí digamos, y que es un registro que las entidades utilizan el Banco Central lo utiliza para para asegurarse que las entidades financieras reporten bien la morosidad y la reconozcan correctamente en sus estados financieros, pero las empresas a su vez también las utilizan para evaluar el historial de cumplimiento o incumplimiento de las personas. En esa central de riesgo tenemos unos 630.000 morosos, esto es con la peor calificación de riesgo, créditos claramente vencidos, 630.000 morosos que figuran en la central de riesgo por operaciones vencidas en los últimos 15 años. 630.000 personas. 630.000 personas. Personas físicas, digamos, que han acumulado, que tienen operaciones vencidas, muy vencidas, de los últimos 15 años. Es un hecho que tenemos muchas personas con incumplimientos, digamos, crediticios. Muchos de esos incumplimientos se arrastran desde mucho tiempo atrás. Eso no quiere decir necesariamente que esas personas tengan completamente vedado el acceso al crédito, porque a veces pasa que las personas tienen un incumplimiento en el clearing o un incumplimiento muy lejano en el Banco Central, y algunas empresas financieras igual les ofrecen crédito, digamos, ¿no? Pero lo que es cierto es que muchas personas, por estar en esas condiciones, no acceden a crédito, y otras personas, cuando sí acceden al crédito, en general acceden a créditos relativamente pequeños el monto y relativamente caros,
comparativamente más caros que el resto de los créditos, porque quienes le prestan les asignan una mayor probabilidad de incumplimiento. Entonces tenemos un problema. Tenemos un problema. La pregunta clave es si este proyecto lo resuelve bien. ¿Y tú ya podés dar una síntesis? Yo, digamos, de algún modo anticiparía que la respuesta es que el proyecto no ataca las causas del problema, o se concentra en algunas causas visibles, pero que son de segundo orden. Ajá. Después podemos volver sobre eso. No resuelve los problemas planteados, y después también podemos volver sobre eso. Y aprobado como está, afectaría negativamente y de un modo extremo o crítico el mercado de crédito en Uruguay. Así que bueno, me quedo con esta síntesis que estás anticipando. Hacemos la pausa y nos metemos ahora en el examen a fondo de las principales disposiciones del texto. El proyecto de ley, el segundo proyecto de ley de Cabildo Abierto para reestructuración de adeudos de personas, ese es el tema de esta entrevista hoy con Pablo Rosselli, socio en Exante. La semana pasada comenzó a discutirse en comisión del Senado la segunda versión del proyecto de ley de Cabildo Abierto para reestructura de deudas de personas físicas y en particular de personas de bajos recursos. Un tema especialmente delicado. Dentro del oficialismo hay resistencias en el Poder Ejecutivo, en partidos integrantes de la coalición de gobierno, entre otras cosas por los efectos nocivos que podría tener en el mercado del crédito. También desde el Frente Amplio, que era un socio posible para esta iniciativa, se han ido planteando en estos días objeciones. Después de la entrevista que hicimos con el senador Guillermo Domenech el martes 16, hoy estamos en otro tipo de enfoque. Estamos con el economista Pablo Rosselli, socio en la consultora Exante. Vayamos ahora sí, Pablo, a los aspectos más importantes del proyecto. En primer lugar, ¿quiénes pueden acogerse al mecanismo de reestructuración de deudas? Bien, a ver, en primer lugar quiero aclarar que yo hice una lectura cuidadosa del proyecto sin ser abogado. El proyecto deja algunas cosas poco claras, digamos, que seguramente ameritan evaluaciones de especialistas legales, pero bueno, iremos comentando algunas de ellas. A ver, el proyecto está pensado para personas físicas, porque ya para las empresas existe la ley de concursos. Personas físicas que mantengan deudas con otras personas físicas o con personas jurídicas, sean privadas o sean estatales. Es decir, que el acreedor no tiene por qué ser una empresa financiera, puede ser una empresa no financiera y puede ser otra persona física. El proyecto, a lo que establece el proyecto, no se puede acoger cualquier persona. Hay 3 condiciones para cumplir. Una condición es que que el deudor no tenga un inmueble, o si tiene un inmueble debe ser para vivienda y de un valor catastral inferior a 1,6 millones de UIS, que son más o menos unos $240.000. Ese deudor no puede tener vehículo automotor que supere un valor de 150.000 UIS, que son unos $22.000, y ese deudor no puede tener ingresos anuales líquidos superiores a 240.000 UIS, que son unos 116.000 pesos mensuales líquidos, digamos. Y entonces esas condiciones, esas limitaciones, ¿cómo son? Esas limitaciones son a todas luces extremadamente flexibles, ¿no? Una amplia mayoría de la población tiene ingresos líquidos mensuales muy inferiores a 116.000 pesos. Voy a poner un número solo. La mitad de los hogares de Uruguay tiene un ingreso mensual del hogar inferior a 70.000 pesos, con un promedio de casi 2 perceptores de ingresos por hogar. Es decir, que una amplia mayoría de la población tiene ingresos muy inferiores a ese umbral. Una amplia mayoría de la población no cuenta con vehículos con valor superior a ese umbral, y mucho menos con inmuebles de un valor superior a $240.000. Entonces, el proyecto no se concentra en los sectores de menores ingresos. O sea, el proyecto usa un foco demasiado grande, decís. El proyecto alega un problema real en sectores de bajos ingresos, establece un mecanismo, digamos, que no se concentra en los sectores de bajos ingresos, sino que es enormemente amplio el alcance de este mecanismo. Un porcentaje muy, muy importante de la población seguramente cumple estas 3 condiciones que se han planteado. Como está planteado, algunos problemas, digamos, ¿no? Un préstamo con garantía hipotecaria
para la compra de la vivienda que se hipoteca, digamos, ¿no? La operación típica de tomamos un préstamo para comprar una vivienda, hipotecamos la propia vivienda, o un préstamo para otro destino, pero que está garantizado con la hipoteca de la vivienda de la persona que, digamos, que toma ese préstamo, queda comprendido en este régimen. Ante la solicitud de iniciar el trámite por parte del deudor, se suspende la ejecución. Esa es una de las disposiciones del proyecto. Esa es una, digamos, porque cuando el deudor se presenta, se suspenden las ejecuciones, aun si el crédito está con garantía hipotecaria. De la lectura del proyecto, cabe preguntarse si al final del proceso un acreedor con garantía hipotecaria sobre el inmueble podría o no podría ejecutar esa garantía. De la lectura del proyecto, reitero que no soy especialista, no surge con claridad una respuesta. La interpretación más lógica parece ser que si el deudor, después de llegar a una reestructuración de su deuda, no la paga, el acreedor debería poder ejecutar la garantía hipotecaria, digamos. Esa es la interpretación que hoy parece más lógica. Bueno, sigamos, avancemos un poco más. ¿Cómo es el procedimiento que se establece en el proyecto de ley para la reestructura de las deudas? Bueno, a ver, el proyecto comienza con una audiencia, con la solicitud de una audiencia de conciliación a iniciativa del deudor o del acreedor. En la práctica seguramente va a ser a iniciativa del deudor. Comparece el deudor, comparecen todos los acreedores convocados, digamos, o denunciados por el deudor. El acuerdo requiere la aprobación del deudor y de una mayoría absoluta de acreedores, más de la mitad de los acreedores, que tengan más de 2/3 de los pasivos del deudor. Si se llega a un acuerdo en esa instancia de conciliación, es forzoso para todos los demás acreedores que hayan sido convocados, digamos, ¿no? Bien. Ese es el primer paso. Y si no hubo acuerdo, se va a la vía judicial. Si no hay acuerdo, empieza un procedimiento judicial. El juez debe convocar a las partes y presentar con el asesoramiento de un perito una propuesta de reestructuración. La ley establece que esa propuesta debe cumplir ciertas condiciones en favor del deudor, como es preservar un ingreso mínimo del deudor equivalente al 70 o 60% de su ingreso mensual líquido según su nivel de ingresos. O sea que además de pagar las cuotas que tenga que pagar en el futuro, a él le debe quedar entre 70 o 60% según el caso. ¿Qué más? Y se requieren las mismas aprobaciones que en la etapa de conciliación, ¿no? Mayoría absoluta de acreedores que tengan 2/3 de los pasivos. Volviendo al tema de las hipotecas, el artículo 13 dice que para presentar la propuesta, el juez efectuará una proyección de los ingresos del deudor y sus bienes, no tomando en consideración la existencia de un inmueble destinado a su vivienda. Esa redacción sugiere alguna limitación al derecho del acreedor a ejecutar su garantía hipotecaria. La interpretación que parece más razonable es que el juez no cuente con eso como forma de pago, pero que si aprobada la reestructuración, el deudor incumple, que el acreedor hipotecario pueda ejecutarla, digamos, ¿no? Bueno. Pero acá no tenemos clases de acreedores diferentes. En la ley de concurso, los acreedores que tienen garantías reales, por ejemplo hipotecas, tienen que aprobar ellos mismos esta reestructura. Aquí, digamos, están en la misma condición, con los mismos votos, quien tenga una garantía hipotecaria o no, con los mismos votos, entre comillas, porque depende del monto del crédito de cada uno. Bueno, ¿y qué pasa si la propuesta judicial no es aprobada? Ahí pasamos a la reestructuración forzosa, la establece el juez, es obligatoria para todas las partes, el juez dispone lo que considera factible, pero el monto a pagar no puede exceder lo que se define como deuda justa. ¿Y qué es la deuda justa? Y la deuda justa es el capital inicial convertido a unidades indexadas, más un interés de 2% anual por todo concepto, restándose lo que ya se haya pagado. Ahora iremos a un análisis más a fondo de este concepto de deuda justa, ¿no? Sí, pero esto así, como está planteado, digamos, parecería que el deudor puede oponerse. Cuando uno mira todo este proceso, parecería que el deudor puede oponerse a cualquier acuerdo en la instancia de conciliación o en la primera instancia judicial, a cualquier acuerdo que le resulte más oneroso que pagar la deuda justa. Se opone en la conciliación, se opone en la primera etapa judicial, al final sabe el deudor o quienes le asesoren al deudor, saben que al final el juez va a tener que proponer una reestructura que no puede hacer superior a esa deuda justa. El proyecto no hace referencia alguna
a condiciones que configuren la incapacidad de pago. No hay ninguna mención a cuándo, digamos, se configura una incapacidad de pago. Como está redactado, digamos, no parece que el juez pueda rechazar la solicitud del deudor. El juez debe ordenar una reestructura con ese valor máximo. Te leo el artículo 17, sí. ¿Cómo es? Si el deudor y los acreedores no logran llegar a un acuerdo, el juez impondrá por sentencia una reestructuración judicial forzosa de la deuda, que será obligatoria para las partes comparecientes o no, si hubiesen sido denunciadas y citadas a la audiencia que se convocará a tales efectos. Tal reestructuración contendrá lo que a criterio del juez resulte de factible cumplimiento por el deudor, cuyo monto no podrá exceder al de la deuda justa definida en el artículo 15 de la presente ley. Dicha sentencia será apelable por el procedimiento previsto para las sentencias interlocutorias y sin efecto suspensivo. Habrá que preguntarle a los abogados bajo qué criterio se podría apelar esa norma. Pero vayamos a la idea de deuda justa que aparece acá y que claro, juega un papel fundamental en todo el texto, ¿no? Fundamental, porque el cálculo de deuda justa implica que el costo del crédito para el deudor se vuelve extremadamente pequeño y el interés que percibe el acreedor es absolutamente inviable. Pensemos que en un crédito hipotecario que se tomó a una tasa de 5% en UI, que es más o menos una tasa de mercado hoy por hoy. Luego de un tiempo, el deudor puede comparecer y convertirlo en un crédito a una tasa de 2% en UI. 2% en UI es una tasa inferior al costo que tiene el banco para obtener los fondos prestados. Hoy, cuando los bancos hacen préstamos hipotecarios, los bancos prestan créditos hipotecarios y como sus depósitos son a plazos muy cortos, a la vista, cada tanto tiempo toman deuda, típicamente con las AFAPs, toman deuda de largo plazo, es decir, constituyen certificados de depósitos con dinero de las AFAPs en cada uno de los bancos a plazos largos. Esos certificados de depósitos pagan tasas del 3,5% en UI, cuando han sido muy bajas, 2,5% en UI. Quiere decir que, digamos, como está redactado el proyecto, hace absolutamente inviable el crédito hipotecario. Yo decía, luego de un tiempo el deudor puede comparecer, pero en realidad, cuando uno lee el proyecto, no hay ningún plazo tampoco no tiene que haber transcurrido ningún plazo explícito para poder alegar que un crédito no resulta pagable por el deudor. Podría pedirlo al día siguiente en un acto total de mala fe, pero probablemente eso no es una interpretación lógica, pero eso queda abierto, digamos, eventualmente a una reglamentación. Sí, y lo que tú estás subrayando es eso, ¿no? Que en el camino, en el procedimiento, podría terminar ocurriendo con cierta facilidad para, entre comillas, el deudor, un cambio total del crédito que asumió. Exactamente. No un cambio en las condiciones de pago de lo que quedó debiendo por la imposición de multas y moras y todo eso. El concepto de deuda justa toma como adelanto lo que se haya pagado por arriba de ese 2% en UI, siendo que lo que se haya pagado capaz que era lo que se había pactado originalmente, digamos, ¿no? Así, pero lo que quiero decir es que se cambia el crédito desde el origen, digamos, desde el ¿no? origen. Se va para atrás y se le pone otra tasa. Se le pone otra tasa. No es que se cambie desde el origen, pero lo que queda por pagar va a tomar en cuenta que se pagó de más, digamos, ¿no? Pero no pensemos solo en un crédito hipotecario, porque prácticamente cualquier préstamo al consumo podría terminar reestructurado sin quitas de capital, pero con una reducción extraordinaria de la tasa de interés hasta 2% en UI. El proyecto también dispone topes de tasa de interés que aplicarían a los nuevos créditos, digamos, y podemos volver sobre eso, pero préstamos reestructurados al 2% en UI, digamos, hacen inviable, digamos, las operaciones de crédito. A ver, si como consecuencia del proyecto todas las personas que cumplen las condiciones de acceso a este mecanismo se acogieran al mecanismo, no habría crédito. Por supuesto que uno puede pensar que no todas las personas van a hacer eso, porque las personas van a honrar sus deudas, pero ciertamente queda abierta una puerta, digamos, que torna el pago del crédito en un acto aparentemente voluntario. Y vuelvo con algo que decía más temprano, ¿no? El proyecto no establece ninguna definición ni general, ni precisa, ninguna guía de incapacidad de pago del deudor. No establece la posibilidad de que el juez rechace la solicitud y, como está escrito, parece que el deudor tiene asegurada la reestructuración
en base al tope de deuda por cómo está escrito el artículo 17. Porque no hay distancia que nos separe de nuestros seres queridos. Siempre necesito venir, en las buenas y en las malas, porque cuando me sucede algo bueno, siempre quiero venir y compartirlo con mi mamá. Y la siento presente. Anaír Pose, Parque del Recuerdo. Tu parque, tu historia. 2709-8241. Vayamos a otro punto de este segundo proyecto de Cabildo Abierto. Lo decías al inicio, Pablo, lo decías recién otra vez. El proyecto establece topes a las tasas de interés. ¿Cuáles son las claves ahí? Bueno, a ver, el tema topes a tasa de interés es un asunto complejo, digamos, ¿no? En Uruguay ya tenemos una ley que topea las tasas de interés. Lo hace a partir de las tasas medias de los préstamos de los bancos. Y esa forma de fijar... digamos, uno puede pensar por lo menos en dos grandes formas de fijar la tasa de interés. Una es poner un tope absoluto, la otra es poner un tope en relación a las tasas de mercado. ¿Cuál es la ventaja de tener un tope en relación a las tasas de mercado? Recoge condiciones de mercado y entonces hace menos probable que el tope termine siendo problemático para la concesión de créditos. ¿Cuál es el inconveniente? Que al depender de las propias tasas que cobran algunas de las entidades, que son los bancos, si los bancos cobran tasas altas, el tope va a ser alto. Los topes en sí dependen de los plazos, del monto, de la moneda, pero quedémonos con los préstamos al consumo en pesos, que es lo más relevante. Los topes de tasa de interés para préstamos de menos de 10.000 UI, de menos de 58.000 pesos, son de 122% anual, tasa efectiva si es a más de un año de plazo, 137% si es a menos de un año de plazo. Y cuando son de más de 10.000 UI, la tasa máxima es 89% si es para más de un año, 98% si es para menos de un año. El oyente seguramente reacciona y dice, Pablo, estas son tasas altas, ¿no? Estos topes vigentes hoy son altos. Son muy altas con la inflación, ¿no? Son muy altas en términos reales si las comparamos con la inflación. A ver, acá hay varios elementos a tener en cuenta. Primero, esas son las tasas máximas, ¿no? No son las tasas que habitualmente pagan la mayoría de los clientes en la industria. Las tasas medias, el promedio de tasas de interés son más bajas. En los bancos las tasas de interés para préstamos mayores a 10.000 UIs están en el entorno de 60% anual y para préstamos menores a 10.000 UI están en 85%. Y en las no financieras, en las empresas, las empresas financieras no bancarias. En las financieras no bancarias son más altas, difieren mucho del historial de crédito del cliente. Quienes terminan pagando lo que son las tasas de tope de usura son personas que en general o tienen malos antecedentes crediticios o son personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo, sin trabajos formales, sin historial de crédito. En esos casos la morosidad es más alta y eso se traduce en tasas de interés que se acercan a los topes de usura o llegan al tope de usura. A ver, en cualquier caso es un hecho que las tasas son altas cuando se las compara contra la inflación. Digamos, el crédito es caro, no hay duda de eso. Es un tema complejo, hay probablemente varios factores. ¿Cuáles mencionarías? Por lo pronto podría poner un par de cosas. Cuando el monto del préstamo es relativamente pequeño, y este es un tema importante, digamos, muchas personas toman créditos de montos relativamente bajos. ¿Por qué toman créditos relativamente bajos? Porque no tienen capacidad de tomar créditos de mayor endeudamiento. Cuando el monto del préstamo es bajo, el costo que tienen las empresas para gestionar el préstamo es alto en relación con el valor prestado. ¿A qué me refiero con el costo? Es alto en relación al valor prestado porque es como un costo fijo. Invertir en que el cliente se interese por el producto. Atender al cliente cuando se interesa por el producto. Decidir, evaluar, prestarle o no prestarle. Entregarle el dinero en una red de cobranza. Cobrarle las cuotas. Llamarlo cuando se atrasa. Todo eso es caro en relación al monto prestado y se traduce en muchos puntos de tasa de interés. A eso está la morosidad y un porcentaje de los préstamos que no se pagan, eso también va a la tasa de interés. Entonces hay un punto clave, es que cuando las personas toman créditos muy bajos, los costos son muy altos. El otro tema importante es que probablemente, y este es un tema complejo que requiere mucho más estudio, pero probablemente tenemos problemas regulatorios que distorsionan la competencia. Hay entidades que prestan contra el descuento legal de sueldos
otras que no lo pueden hacer. Eso, en ex-ante tenemos la intuición de que limita la competencia, pero requiere más estudio. Seguro le pone más riesgo a las empresas que no pueden hacer retenciones, y esas empresas trasladan el riesgo a las tasas de interés. ¿A qué me refiero con esto? Una empresa que no hace retenciones legales puede evaluar prestarle a una persona, le presta. Si esa persona luego pasa por otra entidad que sí tiene capacidad para retener haberes, toma un segundo crédito y esa persona se pone literalmente antes para cobrar. Y si la persona no puede pagar con todos sus créditos porque tomó más crédito del debido, quien tiene retención de haberes cobra, y quien no tiene retención de haberes seguramente no va a cobrar. Limitar las tasas de interés es un tema, digamos, tenemos topes a las tasas de interés, podemos pensar en que los topes son altos y que deben ser reducidos de un modo inteligente, pero tiene distintas consecuencias y por eso es un asunto complejo. Puede reducir el costo del crédito para muchos consumidores, eso puede ocurrir, sobre todo para los que son buenos pagadores. Pero puede también dejar sin oferta de crédito a otros consumidores. Los topes a las tasas de interés hacen más difícil el acceso al crédito a la población más vulnerable, que hoy es la que accede en condiciones más desventajosas, pero resulta difícil sostener que para ese segmento de la población es mejor que ese segmento de la población no acceda al crédito, digamos, ¿no? Un asunto difícil, entonces. Por eso es un asunto difícil, y obviamente que los topes a las tasas de interés no se discuten solo en Uruguay. Más allá de que este es un asunto que puede merecer revisiones, digamos, este proyecto establece topes extremadamente severos para la rentabilidad de la industria del crédito al consumo. Vamos a completar esta parte justamente. ¿Por qué? ¿Por qué decís que los topes son demasiado severos, los que están en este proyecto? Porque, digamos, no fija un tope, no determina un tope fijo en valor absoluto, fija un tope que lo asocia a las tasas de interés que paga el Banco Central, y establece que las tasas al consumo no pueden superar 4 veces el valor de las tasas de interés de las letras de regulación monetaria un año. Claro, uno mira 4 veces y parece igual suficientemente grande. Hoy el Banco Central paga tasas del 11%, el tope sería 44% anual. En 2021 las tasas de interés del Banco Central eran 4,5%, con lo cual las tasas de interés serían de 20% anual. Si se compara con la inflación, 44% anual parece todavía una tasa muy alta, pero es muy inferior a los topes actuales, es muy inferior a las tasas medias de mercado que decíamos antes, y es importante mirar ese tope contra la rentabilidad de las empresas, digamos. En 2022, las empresas financieras no bancarias, que reportan sus estados financieros al Banco Central, registraron ganancias consolidadas en conjunto equivalente a un 6% de los activos que administran. ¿Qué son los activos que administran? Esencialmente son las propias carteras de crédito, más algunas otras cosas. Esa utilidad es inferior a la de años previos, ha bajado la utilidad en esta industria. La utilidad estaba antes entre 10 y 12% anual sobre el activo. En 2022, las empresas más rentables registraron utilidades del orden del 10% de los activos. Si las tasas de interés bajaran 20 puntos porcentuales, con una rentabilidad de 6% en el promedio, 10% en las más rentables, si bajaran 20 puntos porcentuales no quedaría rentabilidad en la industria. Enseguida, Pablo, en la tercera parte de esta entrevista /análisis vamos a las conclusiones finales. Sobre todo por el lado de que, bueno, por ejemplo, si este no es el camino, ¿cuál es la alternativa, no? Seguimos con el economista Pablo Rosselli. El tema sigue siendo el proyecto de ley, el proyecto 2 de Cabildo Abierto para reestructura de personas físicas. Un punto antes de llegar a las conclusiones. Cabildo Abierto sostiene, lo mencionaba el senador Domenech, que su planteo se inspira en experiencias de otros países, en particular de Nueva Zelanda. Sí. A ver, en el mundo hay muchas normas. En todo el mundo hay normas concursales para las empresas, hay menos normas para las personas físicas. No es un tema que hayamos estudiado en profundidad. Si miramos el caso de Nueva Zelanda, de una mirada rápida a la normativa de Nueva Zelanda, hay diferencias sustanciales con este proyecto. Si el deudor es propietario de un inmueble, responde con sus bienes, no tiene dificultades de pago, responde con sus bienes. Cuando el deudor se acoge a esta norma, enfrenta restricciones posteriores. Las autoridades que aplican la norma pueden denegar el pedido del deudor.
cuando la persona no tiene activos con los cuales responder, puede presentarse para que le quiten su deuda una sola vez en su vida. Digamos, eso es muy distinto a lo que tenemos acá. Entonces, bueno, ahora sí, como redondeo de toda esta entrevista y de este diálogo, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión a la que llegás después de hacer el repaso, el examen, artículo por artículo? A ver, varios puntos, ¿no? El proyecto está inspirado en una visión negativa sobre el crédito, y eso dificulta el debate entre las partes, porque los argumentos del tipo esto le va a hacer mal al crédito no van a resultar convincentes para la otra parte. El funcionamiento adecuado de la economía requiere de crédito, las empresas y las personas requieren crédito. Para que haya crédito es necesario que las empresas que prestan tengan certezas jurídicas y tengan instrumentos para cobrar sus deudas, precisan tener rentabilidad para hacer eso. Este proyecto, aprobado así como está, dejaría el pago de los adeudos de las personas físicas prácticamente equilibradas a la mera voluntad del deudor, fija topes de tasa de interés que hacen inviable el crédito. Como decíamos recién, ¿no? La gran mayoría de las personas podrían seguir pagando sus préstamos sin acogerse a este mecanismo, pero con este mecanismo, en el corto plazo o en el largo plazo, estas normas van a terminar afectando el funcionamiento del mercado de crédito. El proyecto alega una preocupación por personas en situación de vulnerabilidad económica, establece luego umbrales que, digamos, son extraordinariamente amplios, altos. O sea, no se focaliza solo ahí en personas de vulnerabilidad económica. Y en mi opinión, el proyecto no puede cumplir como en lo sustancial con los objetivos planteados, digamos, ¿no? Más que resolver un problema de acceso al crédito, es como terminaría con el crédito, es casi como esto de muerto el perro, se acabó la rabia. Las personas que terminaran acogiéndose a este mecanismo podrían ver una reducción de su endeudamiento, digamos, si uno ve cómo está armado el proyecto, pero eso no significaría necesariamente muchos cambios. Estamos hablando de personas que mantienen deudas impagas, que probablemente no las pagarían aunque no estuviese este proyecto, porque, digamos, desde el punto de vista de la industria son créditos de muy baja cobrabilidad. Habitualmente no hay bienes que respalden estos créditos y que le haga sentido a las empresas ejecutar esos bienes. Con el paso del tiempo, digamos, estas personas dejarían de estar en los registros de clearing, dejarían de estar en los registros del Banco Central, pero igual quedarían en otro registro, porque el artículo 22 establece que se establezca un nuevo registro en línea con, por ejemplo, lo que sí ocurre también en Nueva Zelanda. Las empresas que otorgan crédito van a conservar los historiales de incumplimiento de estas personas por todo el plazo que les permita la ley. Por lo tanto, no se levantaría, en mi opinión, la muerte civil de la que habla el proyecto, y tampoco ataca las verdaderas causas del problema. Es cierto que las tasas de interés altas hacen más difícil el repago del crédito para algunas personas, pero la mayoría de las personas que toman créditos a estas tasas repagan sus créditos sin atrasos significativos. La causa fundamental, digamos, por la cual se generan estas condiciones de sobreendeudamiento es que las personas que llegan a esa situación padecen de un modo estructural una vulnerabilidad que tiene que ver con que no acceden al mercado de trabajo en condiciones razonables, tienen poco trabajo, de bajas remuneraciones, informal, de escasa permanencia, digamos. Esas personas se enfrentan permanentemente a dificultades económicas, y cuando sus ingresos, digamos, las carencias económicas son lo que hacen que esas personas tomen crédito. Cuando sus ingresos se ven disminuidos no los pagan. Si queremos que personas que en esa situación de fragilidad no se vean en tanta necesidad de tomar créditos pequeños con altos costos de generación y administración y altas tasas de interés, la solución viene más por el lado de fortalecer los apoyos que esas personas reciben desde el Estado. Bueno, y ahí quizás tendríamos un tema para otra entrevista, para otro análisis. No me parece tan sencillo resolver esta pregunta en un minuto, pero aparece en varios de los mensajes de los oyentes. Está muy interesante la crítica, está muy ilustrativa la enumeración de los problemas que ustedes ven en este proyecto de ley. ¿Y entonces qué? Porque como quedó dicho al principio, el problema existe, el problema de estas personas existe. Y tú de ahí decías, la solución debería ir por otro lado.
Y por ejemplo mencionás fortalecer los apoyos que esas personas reciben desde el Estado. Eso solo haría menos frecuente, un poco menos frecuente que las personas tomen crédito. Seguiríamos viendo personas que toman créditos de difícil pago, digamos, pero que los toman porque enfrentan carencias muy importantes. O sea, la pregunta que yo le haría a cada oyente es: cuando una persona tiene una carencia muy, muy importante, ¿es mejor que no tome un crédito? ¿Queremos que no tome ese crédito? ¿Queremos que la sociedad hacerle difícil a través de las reglamentaciones que tome el crédito? ¿O preferimos que tome ese crédito, atienda esa carencia, esa urgencia y que luego pague, digamos? Sí. No es una respuesta fácil. Sí, no era una respuesta fácil, porque una de las observaciones que viene de la audiencia es que, bueno, esa persona después vive con esa presión encima, vive con el agobio. Es muy fácil decir, digamos. Vive con el agobio, vive con la persecución a la que el acreedor la somete, etcétera, ¿no? Entonces, dicen algunos oyentes, está muy bien, lo que hay que hacer, por lo visto, no es ir por el camino de esta reestructura de deudas en procedimiento por ley, hay que atacar el problema. Y entonces dice algún oyente, fantástico, que el Estado le solucione a estas personas su condición, que les provea un buen empleo, que les dé estabilidad en sus ingresos. Ese es el planteo extremo del otro lado, ¿no? O sea, ¿qué se hace? La pregunta, ¿cómo se resuelve esto? Por un lado tiene implícito que existe una solución buena, buena en el sentido de que es una solución que funciona y al mismo tiempo no genera muchos problemas secundarios, digamos, ¿no? O efectos secundarios. Y de algún modo, digamos, nosotros no tenemos una respuesta, digamos, ¿no? Lo que diríamos es problema complejo. Probablemente no hay soluciones buenas que no sean problemáticas, pero probablemente es muy importante separar los problemas. Acá, digamos, podemos tener un problema de si tenemos que tener topes de tasa de interés más bajos. Es una buena pregunta para hacerse, y es algo que puede ameritar alguna revisión. Sabiendo dos cosas: que topes de interés más bajos pueden favorecer, pueden reducir los precios de los créditos para muchos consumidores, que va a conducir a menos rentabilidad en la industria, probablemente va a conducir a algo menos de competencia. Hoy, si uno mira los estados financieros de las empresas, hay muchas empresas pequeñas que están enfrentando pérdidas porque la competencia se ha intensificado mucho en los últimos años y las tasas, siendo altas, han bajado, y topear las tasas de interés va a hacer que algunas personas accedan a menos crédito o no accedan al crédito. Pero ese es un problema que se coló en esta segunda versión del proyecto con una solución, con mucho respeto, extraordinariamente rudimentaria, digamos, ¿no? Otro problema es que hay muchas personas que están en los registros con incumplimientos. Imaginemos que se aprueba esta ley, 600.000 personas, pongamos que 200.000 de las 600.000 se acogen a este mecanismo, haría que los juzgados no pudieran funcionar. Entonces, si lo que nosotros queremos tener de alguna manera es depurar estos registros, podemos pensar en alguna solución por única vez, que tampoco son soluciones fáciles. En Chile, en 2012, se aprobó una ley de borrón y cuenta nueva. Se eliminaron de los registros a un montón de deudores. La consecuencia de eso fue una contracción del crédito inmediatamente después. Lógicamente, los registros quedaron mucho menos numerosos porque se borraron muchos registros de impagos viejos. 5 años después, más o menos, volvimos a tener la misma cantidad de personas en los registros. Tenemos un problema, digamos, el problema es que la gente está en los registros, o el problema es que la gente debe dinero y es llamado insistentemente por los acreedores por deudas muy viejas. Pensemos una solución para atacar ese problema, una solución que quirúrgicamente mida cuántas personas tienen deuda, desde qué tiempos, y evaluemos un perdón por única vez, sabiendo que un perdón por única vez también tiene efectos negativos en el crédito, porque es fácil prometer que es por única vez, pero quienes dan crédito deberían pensar que no es necesariamente por única vez, y eso debería ir a las tasas de interés. Pero tenemos distintos problemas, todos complejos, y hay un proyecto que trata de solucionarlos todos de un modo que francamente no va a funcionar. El tema queda abierto, el tema queda para continuar abordándolo con otros encares en el programa.
evidentemente en la agenda política ocupa un lugar destacado esto, ¿no? Teniendo en cuenta lo relevante que es para Cabildo Abierto, las advertencias que ha hecho, bueno, las negociaciones que están en curso, la espera de un proyecto que podría venir desde el Poder Ejecutivo. Pablo, gracias por este trabajo especial de hoy. Nos reencontramos. Bueno, hasta pronto y un gusto haber estado acá en el estudio hoy. Ya seguimos. Vamos con ustedes hasta el mediodía, aquí en Radio Mundo, enseguida con La Tertulia. Mientras tanto, en Océano FM, vamos concluyendo la retransmisión porque ahí empieza ya Somos Música.